Que el Señor nos bendiga, hermanos. Es una bendición estar acá, compartir de la palabra, también compartir las alabanzas. Ahí sí, ahí sí. Aprovecho también de saludarles, saludar a nuestras hermanas que son madres, que también hoy no sé si era en Chile o en otras partes, le preguntaba al hermano Mario en la mañana, parece que en todos lados se conmemora a las madres, así que también damos gracias al Señor por las madres que tenemos en la iglesia, en la congregación, y pedimos siempre por ellas. Vamos, mis hermanos, a la palabra de Dios, que va a estar en el libro de Ruth. Vamos a estar, mis hermanos, con la ayuda del Señor, algunos domingos, si el Señor así lo permite, meditando en este libro, el libro de Ruth. Va a ser una serie de predicaciones, al menos cuando me toque a mí predicar, de este hermoso libro. Libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leer de los versos 1 al verso 7. Si le encontró, leemos entonces en el nombre del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y él de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, el libro de Ruth es un libro hermoso, fascinante, como podríamos decir, muy cortito, pero también preciso en cuanto al contenido que tiene este libro. Y en la semana yo leía una historia que me hizo recordar mucho el libro de Ruth. Esta es una historia que ocurre en Estados Unidos, el año 2013. Una pareja de ancianitos estaba recorriendo el patio de su casa. El patio de las casas son mucho más grandes que los patios nuestros. Entonces estaban dando un paseo por su jardín, por su patio, y ellos vislumbran a la distancia un brillo en el suelo, en la tierra. Y eso le llamó la atención. Entonces lo que hacen es ir hacia ese lugar y empiezan a escarbar, a tratar de sacar lo que estaba ahí brillando. Y lo que se dan cuenta cuando lo sacan era un tarro, un tarro de lata, que en su interior contenía monedas, que no eran monedas que circulaban en la actualidad, sino que eran monedas bastante antiguas. Y eso generó curiosidad en ellos y empezaron a escarbar más y más y más y encontraron más latas, con muchas más monedas dentro de ese tarrito. Ellos no sabían, pero en su patio tenían un gran tesoro. De hecho, con ese tesoro ellos llegaron a ser muy ricos, muy millonarios. Y pensaba en el libro de Ruth, porque ¿qué relación tiene eso con la historia? Y es que nosotros, quizás por prejuiciosos o por la rápida lectura que hacemos muchas veces de la escritura, leemos el libro de Ruth y decimos, es un libro romántico, un libro que muestra la historia de amor entre Ruth y vos, ¿cierto? Este pariente redentor, y ya está. Y ya está, con eso me conformo. Ese es mi gran mensaje de este libro, una historia de amor. Y sí, mi hermano, es una historia de amor, es una historia que grafica incluso el amor redentor de Cristo con nosotros, con su pueblo, pero hay mucho más que eso, hay mucho más allá. Hay muchos más tesoros que están escondidos en este hermoso libro.
Y con la ayuda del Señor esperamos que podamos ir descubriendo estos tesoros. A medida que avanzamos en los capítulos podamos ver acerca de la soberanía del Señor. Podamos ver acerca de este concepto que muchos decimos de la providencia del Señor. Podamos ver que el control y el dominio del Señor ocurre incluso cuando nuestros ojos no lo puedan ver o cuando nuestras mentes no lo puedan comprender. Aún así, estamos en el curso del dominio del Señor. Así que, hermanos, con esto espero animarles a que cada verso usted pueda irlo meditando y pueda irlo masticando en su mente y pueda entender de que este libro va más allá de una simple historia de amor. Vamos a comenzar entonces, hermano, con este libro. Se llama Ruth, pero no fue quien escribió el libro. Se dice que lo escribió el profeta Samuel. Y fíjese cómo comienza este relato. La historia del libro de Ruth comienza con la historia de una familia. Si usted puso atención en la historia de la familia de Elimelech, este hombre con su esposa Noemí y sus dos hijos. Y sitúa el verso 1, si me puede acompañar al verso 1, dice, en aquellos días gobernaban los jueces en Israel y hubo hambre en la tierra. Entonces, el primer punto de esta predicación, mis hermanos, es que vemos que hay acá una situación familiar. Una situación familiar. El texto nos dice que estaban viviendo en Belén, y en esa época no había un rey en Israel. Israel, como ustedes sabrán, era una nación que estaba dividida en distintas tribus, en 12 tribus, y ahí no había un gobierno central, aún en esa época, sino que dice que en Israel los que gobernaban eran los jueces. Y si usted no sabe quiénes son los jueces, bueno, justo el libro de jueces está antes del libro de Ruth, y los jueces son, mis hermanos, son hombres y también mujeres en el caso de Débora, que Dios providencialmente levanta en una parte de la historia de la nación de Israel, en un punto de su historia, y levanta con un propósito. Y el propósito de los jueces era juzgar, liderar, defender y proteger a la nación de Israel. Ellos no tenían un rey, no tenían a alguien que les dominara, ¿no es cierto?, como una sola persona, como un poder central, sino que estaban divididas en estas tribus. Y cuando venían ataques, amenazas o habían pueblos extranjeros que intentaban atacar a Israel, Dios levantaba a estos jueces. Y era una situación muy terrible, hermano, porque en Israel en ese entonces se vivía como una suerte de círculo vicioso. Ellos servían al Señor por un tiempo, luego pecaban, ofendían al Señor, blasfemaban, olvidaban sus mandamientos, y Dios, en un acto de disciplina con su pueblo, lo que hacía era levantar una nación vecina que fuera y intentara conquistar a Israel. Y Dios permitía eso, como parte del plan formativo que él tenía con su pueblo. Y cuando se levantaba esta nación que intentaba atacar a Israel, lo que hacía el pueblo era, ahí recién, acordarse de Dios, y ellos clamaban a Dios, pedían auxilio, pedían ayuda, y lo que hacía entonces Dios era levantar a estos jueces. Y ahí Dios libraba, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel de este ataque vecino, pero lo triste de esto es que uno ve que después Israel vuelve a repetir el patrón de pecado. Y ellos vuelven a olvidarse del Señor, incluso vuelven a olvidar de que Dios hace muy poquito los estaba librando de estos pueblos vecinos. Por eso hablaba de que repite como este bucle que no tiene salida o este círculo sin fin. Es un círculo de pecado. Y eso obviamente acarrea consecuencias a Israel. Fíjese lo que dice Jueces 21, capítulo 21, verso 25, como una radiografía de esa época. Dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el estado de la nación de Israel, en el cual se desarrolla el libro de Ruth. Y ese estado pecaminoso, obviamente, trajo consecuencias. Trajo consecuencias. Y una de las consecuencias, mis hermanos, fue algo que Dios ya había anticipado a su pueblo. Dios ya había advertido a Israel de qué es lo que iba a pasar con ellos si olvidaban su ley. En el libro de Levítico 26, versos 14 y 16 dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos, y si desdeñareis
mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Dios había anticipado, mis hermanos, todo lo que le iba a pasar a Israel si ellos olvidaban sus mandamientos. Y eso lo anticipó mucho tiempo antes de estos acontecimientos. Ellos como pueblo de Dios tenían esta ley escrita y sabían lo que iba a pasar. Pero aún así, fíjese lo cegado que puede llegar a ser el ser humano, aún así ellos actúan en rebeldía. Y las consecuencias, vemos, vivían en esta época de los jueces, vemos que hay una consecuencia que nos dice el verso 1, que hubo una hambre en la tierra. El pueblo de Israel, en particular en esta ciudad donde se desarrolla el libro de Ruth, era la ciudad de Belén. Y dice el texto que en aquel tiempo hubo hambre en esa ciudad. Y eso da pie, entonces, para lo que se desarrolla a continuación. Lo curioso de esto, hermano, es que cuando uno se mete en el texto y empieza a indagar qué significa cada cosa, Belén lo que significa es casa de pan. Y fíjese lo curioso, porque en esta tierra, en esta ciudad, en Belén, la casa de pan, dice la escritura que no había pan, no había comida. Y Belén se dice casa de pan porque cuando uno va o visita o estudia acerca de Belén se da cuenta de que es un pueblito pequeño pero lleno de montes muy grandes, muy bonitos, muy verdes, donde la actividad principal es la cosecha del trigo, la cebada, las harinas. Por lo tanto era una ciudad muy próspera en cuanto a alimentación, muy bendecida. Pero nos dice el texto que en esa época no había pan, no estaba esa tierra bendecida. Y lo que pasa acá entonces es que hay una familia, la familia de Elimelech, viviendo en esta situación de hambruna, y lo que hace este hombre es decidir mudarse de Belén y poder salir de la ciudad y llegar hasta Moab. Que para que podamos entender, Moab estaba a eso como de unos 100 o 120 kilómetros de distancia a pie, obviamente, de Belén. Lo que hace este hombre es tomar a su mujer, toma a sus hijos y se muda con toda su familia hacia Moab. Y quizás, hermanos, para que no me deje solo en esto, yo lo experimenté cuando leo esto, leí el versículo por primera vez, vienen los cuestionamientos y uno dice, qué falta de integridad en Elimelech en tomar esta decisión de mudarse a Moab y abandonar su tierra. Qué falta de valentía quizás, qué falta de sabiduría, de tino. ¿Cómo tuvo tan poca fe? Si él era cristiano o judío, ¿cierto? Él vivía en una ciudad bendecida, estaba pasando por hambruna, pero ¿cuál era la necesidad de irse? Y lo peor de todo, hermano, es que no solamente se fue, sino que se fue a Moab, que históricamente ha sido una ciudad o un pueblo que atacaba al pueblo de Israel, y no solo al pueblo, sino que atacaba al mismo Señor. Incluso Dios en su palabra había advertido a los israelitas no asociarse o no vincularse con los moabitas. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el sentido de eso? Elimelech, yo como que hablando con el verso, ¿cierto? Y uno automáticamente toma las piedras para lanzárselas a este hombre. Pero, hermanos, si uno examina bien lo que ocurrió acá, yo creo que varios de nosotros, sobre todo los que tenemos familia, en algún momento de nuestra vida hemos actuado como Elimelech. En algún momento de nuestra vida, mis hermanos, la falta de fe, los problemas, la angustia, el estar abrumados por lo que está pasando, en algún momento hemos tomado decisiones así, rápidas, instantáneas, porque pensamos que lo más práctico es lo más efectivo, ¿cierto? Y como que intentamos ser muy pragmáticos en esto. Esto funciona, esto sirve, se hace. Esto es lo que queda. Y la verdad, hermano, es que no siempre lo más pragmático va a tener relación con la voluntad del Señor. Porque si usted examina la Escritura, examina la vida de los hombres o las mujeres de la Escritura, examina su propia vida, usted se va a dar cuenta que Dios actúa en procesos. Dios actúa muchas veces en etapas en nuestra vida.
o en circunstancias que son largas, extenuantes, agotadoras. Muy pocas veces las respuestas de Dios vienen de forma inmediata, hermanos. Y pienso hoy en día lo que vivimos como cultura, como nación, como país, si bien, gracias al Señor, no es una situación de hambruna. Sí, usted cuando enciende el televisor en la mañana, pone el matinal, pone la radio o revisa redes sociales, ¿qué es lo que más se comunica? Que va a subir el dólar, que va a subir la benzina, que va a subir con eso la harina, la producción de, ¿no es cierto? Que cierran las fábricas, y eso trae cuestionamientos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y me ha pasado, hermano, que cuando yo escucho eso, lo que viene automáticamente a mí es esto. Tengo que trabajar más, tengo que quizás cambiarme de trabajo, me están pagando muy poco, tengo que quizás tener otro trabajo a pesar de mi trabajo, tengo que tener otro trabajo, emprender algo, hacer unas ventas, algo por ahí porque me voy a quedar corto. Y muy pocas veces, mis hermanos, reconocemos como primer punto de partida el buscar al Señor. Muy pocas veces decimos, veo este escenario que es complejo y decimos, bueno, entonces tengo que reforzar mis oraciones. Tengo que ir más de rodillas al Señor. Tengo que buscarle más en su palabra y eso me va a calmar, me va a tranquilizar. O muy pocas veces decimos incluso, hermano, bueno, entonces tengo que revisar cómo estoy administrando mis recursos. Y tengo que pedirle al Señor que me ayude a ser un mejor mayordomo, un mejor administrador de lo que Él me ha dado. Sino que las primeras soluciones que le damos son cosas que yo puedo fabricar, así como la decisión de Elimelech. Él fabricó una solución, que era mudarse hacia Moab. Y muchas veces actuamos de esa manera. El otro día, conversando de esto mismo con mi esposa, decíamos, tenemos que vivir, porque a todos nos ha afectado los últimos meses, ¿no es cierto? Y decíamos, tenemos que vivir acorde a nuestra realidad, pero no solo eso, sino tenemos que vivir acorde a las circunstancias que están ocurriendo en el mundo. Pero yo le decía, también tenemos que vivir de acorde al Evangelio, porque no siempre va a alcanzar, no siempre va a haber para todo, y ahí es donde uno tiene que echar mano a la fe y confiar en que Dios va a proveer. Aunque mis ojos no vean nada quizás en mi cuenta, bueno, Dios va a proveer, Dios va a suplir su necesidad. Entonces no basta solamente con decir hay que vivir de acuerdo, claro, al bolsillo de cada uno, sino que, hermano, nuestra lógica debe ser vivir de acuerdo a la lógica del Evangelio, de que nuestra vida está en las manos del Señor. Encuentras tú, mi hermano, a Dios como esa torre fuerte, como ese castillo fuerte donde tú puedes entrar y refugiarte cuando en el mundo empiece el caos, la aflicción, la escasez. ¿Es el Señor realmente para ti, mi hermano, esa torre fuerte donde tú encuentras descanso? ¿O tú fabricas tus propios momentos de descanso? Y vemos que Elimelech toma esta decisión de mudarse. Y como segundo punto vemos que ocurre, mis hermanos, una terrible tragedia familiar. Este hombre ya estaba decidido, se muda a Moab, toma a su familia, toma a su esposa, toma a sus dos hijos y partió hacia Moab, en su interior quizás buscando mejor pasar o mejor vivir, ¿no es cierto?, para él y su familia. Pero fíjese lo que nos dice el verso 3 al 5. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Después de la tragedia que había en Israel, de esta situación de no había un rey, no había un gobierno, después de esta tragedia de tener hambruna además en la ciudad, y después de haberse mudado a una nación extranjera, lo que ocurre con esta familia es terrible, porque dice que muere Elimelech, que era el padre o el jefe del hogar, de la familia. Y en esto, hermano, hay que escucharlo o verlo, mejor dicho, con los lentes de esa época, no con los lentes de ahora, porque cada vez, y es lamentable ver que la imagen del hombre cada vez está más disminuida en la sociedad o en las familias, pero piense en lo importante que era un hombre en esa época, para la familia.
Y no cualquier hombre, sino que piense lo importante que era para una familia el hombre o la cabeza del hogar. El que estaba encargado por mandato del Señor a proteger, proveer, amar a su familia y educar a su familia. Este hombre, Elimelec, tenía esas responsabilidades dadas por el Señor. Y dice la Escritura que este hombre muere. Muere. Muchos acá hemos vivido situaciones de muerte, familiares, seres queridos. Pero piense qué pasa si el proveedor, el jefe de hogar, muere en una familia. Tambalea la casa. O empiezan a llegar preguntas, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Quién va a ver esto ahora? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? Piense que en una cultura donde las mujeres, los niños, los huérfanos eran sujetos de ataques, de vulneración, de abuso. Muchos cuestionamientos podrían llegar. Pero la mujer dice el texto que no queda sola, sino que aún estaban sus dos hijos con vida. Y nos dice la escritura que estos dos hijos, estando en Moab, encuentran o conocen a dos moabitas y lo que hacen ellos es casarse con estas mujeres. Ellos se casan, Malón y Kelión se casan, encuentran pareja. Y dice el texto que estuvieron por cerca de 10 años así. Fíjese, 10 años. Y a mí lo que me llamó la atención, que eran matrimonios, ¿cierto? Eran parejas, pero no nombran hijos. No hay descendencia. Y fíjese en ese detalle, hermano, son 10 años donde no hay hijos. Ahora, la cultura actual como que tiende a postergar esto de los hijos y por varias razones, pero también leamos esto bajo los lentes de la época, en el libro de Ruth. Y no tener hijos, mi hermano, en esa época era sumamente terrible. Primero porque lo que yo tenía, mis tierras, mis posesiones, mi casa, si yo no tenía hijos, iba a ser conquistado, robado, poseído por cualquier otra persona. No iba a quedar ahí en mi familia. Mi nombre iba a ser borrado de la tierra. Y segundo, porque para las mujeres era una situación sumamente angustiante el no tener hijos. Era una posición honrosa el tener hijos. Y también era una posición de escarnio o de menosprecio el no poder tener hijos. Y el texto nos dice que hubieron 10 años donde no había descendencia. Y ahí es como que uno va sumando tragedias a esta familia, ¿cierto? El tener que emigrar, el tener que llegar a Moab, el que muera el papá, ahora el que no tenemos descendencia. Y hermano, cada vez se suman más acontecimientos porque dice que lo que ocurre ahora es que los dos hijos de Noemí mueren. Muere Malón y muere Kelión. Y ahora sí quedan estas tres mujeres, Noemí, Olfa y Ruth, quedan totalmente desamparadas. Ya no había hombre en la familia, no había hombre en su hogar. Y a uno puede decir como que las cosas van de mal en peor, mi hermano, de mal en peor. Y una escena muy trágica, muy terrible. Yo creo que es una tragedia que pocos seres humanos incluso han tenido que vivir. Y yo por mi trabajo, incluso conversando con algunos acá, hay momentos donde uno vive cosas como que es una tras otra, ¿cierto? Así como que yo he escuchado de frases donde no termino ni de ponerme en pie de la desgracia que acabo de vivir y me siguen pasando desgracias. Es una tras otra. Es como la situación que acaba de vivir Noemí. Y ahí comienzan a llegar preguntas. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permites que pase esto? Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de esto que me está pasando? Incluso hay como frases que la toman para la broma de Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrero, tu mejor hijo, tu mejor soldado, ya por favor, dame un respiro, Señor. Porque uno no entiende por qué pasan tantas cosas, tantas tragedias a mi vida. Pero el libro de Ruth, hermano, nos va a entregar algo. Y nos va a dejar un mensaje, hermano, que es sumamente esperanzador. Y piensa en esto, mi hermano. El libro de Ruth nos muestra de que, aunque no podamos comprender los porqué del Señor, aunque no tengamos respuestas, sí podemos estar seguros de algo, mi hermano. Y es que Dios tiene un plan, un propósito específico para cada situación que vivimos.
para cada situación que vivimos. Y si usted sabe el libro de Ruth, lo conoce, usted se va a dar cuenta cómo cada tragedia redundó para bien al final del libro, para la gloria del Señor. Entonces hay situaciones que ahora en el presente, mi hermano, ni yo, ni usted, ni nadie le va a poder decir, mi hermano, por eso te están pasando estas cosas. A veces uno quisiera, porque llegan hermanos, llegan hermanas y dicen, hermano, por qué me pasa esto? ¿Por qué el Señor me permite que pase estas cosas? Yo no, en impotencia dice, hermano, no lo sé. Quisiera saberlo, pero no lo sé. Pero sí puedo saber algo, y ahí es como para tranquilizarnos, de que Dios está al control. Dios está al control, mi hermano. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para lo que está aconteciendo en tu vida. Si usted se fijó, en los versos 3 al 5 en ningún momento aparece mencionado el nombre de Dios, sino que son situaciones familiares, ¿cierto? Pérdidas, muerte, y en ningún verso se menciona a Dios. Quizá uno podría interpretar malamente y decir, bueno, entonces Dios no estuvo presente en esto que pasó. Fue un descuido del Señor, ¿no es cierto? Todo esto que me aconteció. O incluso podría malinterpretarlo y decir, Dios condenó y castigó a Elimelech, castigó a estos hijos. A Elimelech lo castigó por mudarse a Moab y estos hijos lo castigó por casarse con estas moabitas. Pero mi hermano, eso tampoco sería serle fiel a lo que está plasmado o escrito en el texto. Y Dios sí es santo, es severo, es justo. Y Él entregó una palabra, pero Él no condenó o no fulminó al instante a cada judío que pecó, sino que Él le dio la oportunidad de que estos hombres se arrepintieran. Entonces, mi hermano, ¿con quién debemos enojarnos si es que esa es la palabra? ¿O a quién debemos culpar? ¿A quién debemos apuntar si esa fuera la, ¿no es cierto?, la situación? Y es a nosotros mismos, mi hermano. Es producto del pecado, y eso lo olvidamos a diario, mis hermanos, es producto del pecado que hoy en día vivimos vidas que tienen un fin, que hay una muerte. Es producto del pecado que nuestros cuerpos se enferman y llega el cáncer, llegan los tumores, llegan los achaques de cualquier tipo. Es producto del pecado, mi hermano. El culpable no es Dios. ¿Por qué hay guerra, Señor? ¿Por qué hay hambruna? ¿Por qué hay pestes? Es producto del pecado, mi hermano. Y eso cuesta entenderlo, cuesta decirlo, cuesta asimilarlo, pero es la realidad, mi hermano. Y esto más de alejarnos de Dios nos tiene que hacer acercarnos a Él, porque yo le pregunto, ¿quién es el único que logró vencer la muerte? Es nuestro Señor. El único que nos ofrece y asegura una vida eterna junto a Él, en un lugar donde el oro ni el hollín se corroen, es nuestro Señor. Por lo tanto, todas las adversidades, hermano, más allá de alejarnos del Señor, lo que tienen que hacer es acercarnos a Él. Y reconocer de que el único lugar donde encontramos refugio y consuelo es en nuestro Señor. Ahora, para terminar, en tercer lugar, vemos que Noemí toma la decisión de volver a casa. El verso 6 y 7 nos dice que entonces esta mujer, Noemí, se levanta con sus nueras y decide regresar a su casa allá en Belén. Ella escucha una noticia, nos dice el versículo 6, oye, estando en el campo de Moab, escucha y oye que Dios había visitado su pueblo para darles nuevamente pan. Entonces lo que hace es decir, vamos y volvamos a la casa de donde yo salí. Fíjese lo que pasó acá, mi hermano. Dios orquesta todas estas cosas, permite que haya un mensajero o alguien que entregue el mensaje a Noemí y que ella escuche de que la hambruna en Belén ya se había terminado. Y si uno saca cuenta, incluso podría decirse que la hambruna duró como 10 años o un poco más incluso. Fue una situación muy compleja, pero Dios había levantado esa hambruna y estaba nuevamente esta tierra siendo prosperada y bendecida. Y ella decide entonces volver junto a sus dos nueras. Y yo creo que lo que ocurrió acá con Noemi fue una situación que le tomó por sorpresa. Piense, ella sale de su casa junto a su esposo, junto a sus dos hijos, y ahora debe regresar a su casa acompañada de dos mujeres extranjeras.
Ya no está su familia. Ella ahora está acompañada de Orfa y de Ruth, que no eran familiares de ella directamente y que además no compartían con ella tampoco la misma cultura, la misma tradición, las mismas creencias. Y ella en su interior decide volver entonces a su casa. Y no sé si le ha pasado, hermano, o ha visto, obviamente no hay que generalizar, pero cuando uno vive situaciones así, de pérdida, de duelo, como que uno cae en un estado de inoperancia, que es como difícil de procesarlo, entonces no tengo fuerza ni de levantarme, no hay fuerza de tomar decisiones. De hecho, cuando ocurre un funeral, ¿no es cierto? Se recomienda siempre que alguien apoye a la familia y ese que apoya vaya a la funeraria, haga los trámites, consiga las cosas, porque la familia está procesando el dolor. No es una situación para tomar decisiones, no es un estado donde yo esté racionalmente cuerdo y diga voy a decidir esto porque es lo mejor, ¿no es cierto? Las emociones están brotando. Pero piense, Noemí toma la decisión de volver a su casa, que fue lo más cuerdo que pudo haber tomado, decidido, pero uno dice, ¿de dónde va, a dónde nace esa intención de volver? Y si vemos que detrás de todo lo que está ocurriendo está el Señor, la respuesta es Dios, mi hermano. Dios fue quien manda el mensajero, Dios fue, o orquestó, mejor dicho, la situación para que Noemí reciba la noticia, y Dios es quien anima y motiva a Noemí a regresar a su casa. Logra entenderlo de esa manera, mi hermano, cómo Dios orquesta todas las cosas, incluso las intenciones que hay dentro nuestro. Tú puedes decir, quizá yo, a diferencia de Noemí, ¿cierto? De esta familia, yo sí he tenido semanas complicadas, muy difíciles, incluso esta semana que pasó fue tremenda, fue terrible, y no sé qué hago acá. Para serle honesto, mi hermano, incluso podría decirme, no tenía ganas de venir. No sé qué hago acá. No tenía ganas de leer en la semana, no tenía ganas de orar. Con suerte puedo levantar unas breves palabras en oración. Y mi hermano, le digo algo, no está mal reconocerlo. No es que yo quiera culparla de pecado por eso. Sí, algo que tenemos que hacernos cargo y enmendar o mejorar. Pero a lo que quiero llegar es, si usted se pregunta qué hago acá o cómo llegué acá, la respuesta es Dios, mi hermano. Dios fue quien le animó a que usted se levantara el día de hoy y dejara todo lo que tenía quizás y pudiera llegar hasta acá. Dios fue quien le animó, aunque sea a elevar estas breves oraciones muy difíciles de sacar de su boca, ¿cierto? Pero Dios fue quien le animó a levantar esa oración. Dios fue quien le animó en la semana a tomar su Biblia y a abrir, aunque sea a leer un salmo, porque no habían fuerza en usted. Pero Dios le animó a hacerlo. Se da cuenta cómo Dios está detrás de todas estas cosas, mi hermano. Y es Dios que nos lleva y nos anima a poder perseverar en nuestra vida. Porque hay que recordar algo, mi hermano, que Dios tiene un plan con nosotros. Y no es hacernos más exitosos, más famosos, más geniales, no. El plan es hacernos a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Y hay un lugar que nos está esperando, mi hermano. Un lugar glorioso. Y el plan del Señor es hacernos entrar a aquel lugar, cueste lo que cueste. Y Él ocupa todos estos medios, todas estas circunstancias, todas estas tragedias para moldearnos y llevarnos a aquel lugar. Mi hermano, lo que para ti o para mí puede ser una tragedia o un caos, para Dios no lo es. Lo que para usted o para mí sea una tragedia, para Dios no lo es. Él está en control de eso. Él está en control. Y Él sabe por qué lo permite. Él sabe por qué lo hace. Entonces, mi hermano, la invitación es a descansar en el Señor. Como dice el salmista, es mejor estar un día en su presencia, mi hermano, que 1000 fuera de ellos. Y con esto no quiero sonar indiferente, hermano, pero es mejor llegar a la presencia del Señor, aunque sea quebrantado, que nunca volver. Es mejor estar en la presencia del Señor, aunque sea con dolor, que nunca volver a la presencia de Dios. Que el Señor nos anime, mis hermanos. Que el Señor nos lleve a descansar únicamente en Él. Únicamente en Él. Y recordemos que todo lo que está aconteciendo en el mundo y en tu vida, mi hermano, es parte del propósito y del diseño de Dios contigo. Amén. Oremos.
hermanos, a nuestro Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, Padre amoroso, compasivo, misericordioso. Le damos las gracias, Padre, por esta hermosa palabra del libro de Ruth, Señor. Gracias, mi Señor, por este mensaje que alienta nuestra vida, pero también nos hace entender de que nosotros no somos los dueños de nuestro mundo, dueños de nuestra vida, Señor. Y que cada vez que intentamos fabricar respuestas, Señor, lo único que hacemos es estropear las cosas. Ayúdanos, Señor, a descansar y a confiar únicamente en ti, Señor. Perdona nuestra arrogancia, perdona nuestro orgullo, Señor, de creernos pequeños dioses, Señor, cuando no lo somos. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender eso. Pero también rogamos, Señor, por aquellos que han tenido semanas difíciles, Señor. Por aquellos que han tenido semanas duras, complejas, delicadas. Quizás se han enterado de algún diagnóstico, quizás están viviendo escasez, quizás están pasando hambruna, enfermedad, dolor, Señor, duelo. Rogamos por cada uno de ellos, Señor, para que esta esperanza también toque sus puertas, Señor. Para que el poder del Evangelio también alumbre sus vidas, Señor. Que puedan encontrar descanso y consuelo únicamente en ti, Padre. Le damos las gracias, Señor, una vez más, por su palabra y rogamos, Dios, que esta semana usted nos ayude, nos dirija, Señor, a poder no solamente meditar en ella, sino que poder vivirla y aplicarla, Señor. Le damos las gracias, Padre, por todo y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.